Chicos, buenas tardes. Ya iniciamos entonces. Hoy voy a empezar iniciando la guía número 2. Voy a socializarla. En horas de la tarde, cuando llegue a la casa, les comparto. Compañerito, allá por. En horas de la tarde les comparto entonces la guía para que la vayan trabajando en casa. Antes de iniciarla, yo quisiera saber si respecto a la última actividad que puse, que de hecho solamente 6 no le he entregado, ¿hay alguna duda para resolverla de una vez aquí antes de iniciar? Incluidos los que están en casa también. ¿Todo quedó claro en la guía, en la última actividad? ¿Quién no entendió? Profe, yo tengo una duda sobre el punto número 2. Punto número 2, Ya lo voy a explicar acá en el Sí, papel. ese. Bueno. Vale. Voy a explicarlo con un ejemplo, o sea, con un dato distinto. Ustedes me están preguntando lo siguiente. Hay una piscina. Es una piscina a la que no le conocen la altura, pero le conocen la presión aquí abajo en el fondo. O sea, por acá en el fondo le midieron la presión y dice que marca 1.3. Nosotros vamos a suponer que la presión va a ser de 1.9. Vamos a ponerlo así. 1.9 atmósferas. Entonces preguntan qué profundidad tiene la piscina. Sabiendo este dato de que la presión ahí al fondo es de 1.9. Voy a quedar de compartir. Entonces ahí hay que resolver teniendo en cuenta una situación. Recuerden que la piscina está abierta al espacio, o sea que además de la presión del fluido, ¿qué más hay ahí? ¿Qué otro elemento hay ahí haciendo presión? Lo vimos en la clase pasada. ¿Qué elemento hay afuera haciendo presión? El aire. El aire, la presión. ¿Cómo eso tiene un nombre? ¿Presión? Atmosférica. Atmosférica. Entonces aquí hay una presión atmosférica. ¿Listo? Y este valor que me están dando aquí, este 1.1 atmósferas, tiene en cuenta esas dos presiones, la del fluido y la presión atmosférica. Esas dos. Entonces recordemos que la presión atmosférica, por ahí está anotado el dato, equivale a 101.325 pascal. ¿Listo? Es decir, que la presión ahí abajo, va a ser la presión atmosférica más la presión del fluido que se define como densidad por gravedad por profundidad. Recuerden que la presión en un fluido está compuesta de dos elementos, la presión atmosférica y la presión del fluido. En este caso el fluido, pues si es agua, la densidad sería 1000. ¿Claro hasta aquí? ¿Sí está claro hasta ahí? Primero que todo, este valor me lo están dando atmósferas. Resulta que yo en física... Esa densidad siempre va a valer 1000. Si es en el agua. Si es la miel, pues ya tocaría buscar una tablita cuánto vale la de la miel. Si es el mercurio, dependiendo pues del fluido. Pero una piscina usted no la llena con mercurio, se la llena con agua. ¿Sí? Entonces, en este caso siempre va a valer 1000. Entonces, aquí me están dando la presión, pero en atmósferas. Resulta que yo en física no trabajo en atmósferas, sino en qué? En pascal. Entonces, primero tengo que transformar eso. Están viendo que esa presión es 1.9 atmósferas. Y para convertirlo simplemente lo multiplico por ¿cuánto vale una atmósfera? 100.325. O sea, simplemente multiplico este valor en atmósferas por 100.325 para convertirlo en pascal. Esto me queda 1.9. Me dice que da 192.517. 192.517,5 pascal. O sea que la presión que está experimentando la piscina ahí abajo en el fondo es de 192.517 pascal.
¿Listo? Ahora sí, vamos a despejar desde allá. Resulta que a mí me interesa de estas tres cositas, perdón, de estas cuatro cositas, quiero que me interesa calcular ahí donde. Creo que me están preguntando a mí. ¿La altura o profundidad? En este caso sería profundidad. ¿Listo? Entonces vamos a despejar. Primer paso, mire que esta presión atmosférica, ¿qué operación está haciendo? Puede correr un poquito el computador. El computador no. Así. Un poco más, que pues no vemos toda la fórmula completa. Lo ubiqué el celular de Si lo tienes vertical, no lo vas a ver completo. Voltea al horizontal el celular, porque yo descubrí eso en estos días. Sí, yo también. Si tienes el celular vertical, no vas a ver todo el tablero. Tienes que ponerlo horizontal. Ya. Listo. Bueno. Entonces aquí el objetivo es despejar la altura. ¿Qué operación está haciendo esta presión atmosférica? Está sumando. ¿Pasaría al otro lado qué? Entonces quedaría presión menos presión atmosférica igual a densidad por gravedad por altura o profundidad. En este caso, como es hacia abajo, profundidad. ¿Listo? Mi objetivo aquí es despejar H. ¿Quién está estorbando? Densidad y gravedad. ¿Qué operación están haciendo? Pasan a dividir. Presión menos presión atmosférica dividido densidad por gravedad. Eso sería igual a la altura. Y ya simplemente reemplazo valores. ¿Cuál es la presión del fluido ahí abajo? 192.517.5 pascal menos la presión atmosférica. ¿Cuánto vale? 101.325 pascales. Todo esto dividido la densidad del agua. 1000. Y la gravedad de la Tierra. ¿Claro lo que dice ahí? Bueno, ya no me voy a borrar aquí este dibujo. Profesora, yo lo tengo en contra. De pronto. Bueno. Entonces de ahí me están diciendo, en la parte de arriba hay una resta, simplemente resto esos dos. 192.517 menos 101.325, eso queda 91.192.5 pascal. O sea, esta resta de acá queda 91.192. Y abajo hay una multiplicación, 1000 por 10. Queda 10.000. ¿Listo? Aquí esto quedaría este es kilogramo metro cúbico por metro cuadrado segundo cuadrado por el pascal de arriba, queda el metro. Entonces quedan 91.192 dividido 10.000, les pongo la coma, ¿cuántos ceros? 1, 2, 3, 4, o sea, 1, 2, 3, 4, o sea, 9,119. Lo vamos a aproximar. ¿Qué divide eso? Se dividen esos dos. Metros. Es decir, que la profundidad de esa piscina es de 9,12 metros. ¿Quedó claro ahí ese punto? Ojo que yo ahí lo hice con 1.9 atmósferas. En el ejercicio dice que es 1.3. Pero el procedimiento es similar. ¿Sí quedó claro ahí en casa el que estaba preguntando? Sí. Bueno. ¿Qué otro punto tenían dudas ahí? ¿Ningún otro punto? Entonces podemos continuar. Ese uno está muy fácil, ese es de lógica. ¿De qué depende la presión en una piscina? En el 5, ese también es de lógica. Recuerden que la presión en un fluido depende de qué cosa.
de la altura o profundidad, ahí cuál de esos datos me está referenciando una altura o profundidad. 40. Ya. El otro simplemente es un ancho, eso a mí no me sirve de nada, a mí me sirve es la altura. Ya. En este de acá, inclusive yo ahorita con el experimento voy a explicar un poquito lo de la presión atmosférica. Cuando yo vierto un fluido, en este caso como el mercurio, cuando yo vierto un fluido sobre en este caso un recipiente más grande con el mismo fluido, al voltearlo, el fluido tiende a caer, pero no cae todo. Voy a explicar. ¿Todo raya aquí? En ese caso nos están poniendo mercurio. ¿Por qué ponen mercurio? Resulta que el mercurio es más denso o menos denso que el agua. Es muchísimo más denso, es 13 veces más denso que el agua. De hecho, es un metal líquido que es muy pesado. Entonces, si usted coge un tubo de mercurio de más o menos 1 metro, un tubo de ensayo de 1 metro de mercurio, y está todo completamente lleno de mercurio, y lo voltea sobre también más mercurio, resulta que él solo desciende hasta una altura de 70 centímetros. Y eso tiene una explicación. Resulta que la presión de este líquido que está ahí, la presión de este líquido, que son 70 centímetros, está luchando con otra presión. ¿Con cuál presión estaría luchando por fuera? Con la presión atmosférica. ¿Ya? Con el mercurio serían 70 centímetros. Si fuera con agua, el agua al ser menos densa necesita más cantidad de líquido para igualar esa presión atmosférica. De hecho, este mismo experimento, si lo hiciéramos con agua, necesitaríamos un tubo de ensayo de unos 10 metros. O sea, 10 metros de agua equivalen a una atmósfera. Mientras que con mercurio solamente son 70 centímetros de mercurio. ¿Por qué se necesita más agua y menos mercurio? En el caso del agua se necesita más cantidad de agua. ¿De qué depende la presión en un fluido? Depende de dos cositas. Densidad, De la densidad, por gravedad, por gravedad, profundidad. Depende de densidad, de la gravedad y de la altura. En este caso, en el mercurio, son suficientes simplemente 70 centímetros de altura porque su densidad es muy grande. ¿Ya? Mientras que en el agua se necesitan 10 metros de altura de agua porque la densidad del agua apenas vale 1000 kilogramos. ¿Listo? Menos densa el agua. Este es el principio por el cual se hacen los barómetros. Los barómetros, los que miden la presión atmosférica, son unos tubos de mercurio. Obviamente pues no son tan grandes, son más pequeñitos, más reducidos. Y con ellos miden la presión atmosférica. Igualan la presión atmosférica con la altura que está midiendo ese mercurio. ¿Listo? Entonces, en este caso aquí, están colocando lo mismo. ¿Por qué no se derramó todo el mercurio? Acabo de explicarlo. Por ejemplo, aquí el mercurio llega hasta 70, el agua llega hasta 10. ¿Por qué no se derrama todo el mercurio? La presión que ejerce, ¿qué cosa? Ajá. El mercurio está tratando de luchar su presión de su fluido está tratando de luchar con la presión atmosférica. Entonces, ahí la opción sería porque la presión que ejerce el mercurio en el interior se equilibra ¿con qué presión? La presión atmosférica. ¿Listo? Y en el 9, ahí ¿cuál sería la respuesta? Parecía al ejemplo anterior. ¿De qué depende la presión cuando está expuesta al medio externo? Cuando yo tengo un recipiente así expuesto al medio externo, ¿cómo es la presión? La coloqué ahorita hace poquito. Esta presión es igual a ¿qué cosa?
presión atmosférica más la densidad por la gravedad por la altura. Ahí hay que poner cuidado porque la altura no me la están dando como tal, sino que me la están dando en términos de cuánto hay de agua y a qué altura está el roto. Entonces, si me dan una altura de cuánto hay de agua y a cuánto está el roto, ¿cuál es la presión en el roto? ¿Qué hay que hacer con estas dos alturas? Entonces, ¿cuál sería la opción ahí? ¿Cuál se parece ahí, teniendo en cuenta la resta? En la E me están hablando de la presión atmosférica más densidad por gravedad y la altura, que es la diferencia de esas dos alturas. ¿Listo? ¿Quedó claro ahí? Bueno, vamos entonces ahora sí a pasar con la guía número 2. Mañana, recuerda que esto es para mañana. Bueno. En la guía número 2 vamos a continuar con lo de fluidos. Entonces ya vamos a ver lo que son los principios de Pascal, Arquímedes y algunos de las leyes que funcionan en los fluidos, sobre todo en los fluidos de movimiento, que es el efecto Bernoulli, la ecuación de continuidad. Pero antes de eso, vamos a una introducción. Bueno, esta pequeña introducción yo ya la he hecho en la guía 1. Recuerden que los fluidos son tanto líquidos como gases. ¿Ya? Cuando yo estoy hablando de un fluido, estoy hablando tanto de un líquido como de un gas. ¿Por qué un sólido no es un fluido? Porque, por ejemplo, este plato no es un fluido. ¿Y esto fluye? Si yo lo dejo así, él fluye. No fluye. Los únicos que fluyen son los líquidos y los gases. Bueno, vamos a ver un videito. Aquí está la introducción. El 20 de abril de 2010 quedará grabado en la historia mundial como un día desastroso para el medio ambiente. Deepwater Horizon, la plataforma petrolera de la compañía British Petroleum, explotó en el Golfo de México y poco después se hundió. Hoy recordamos este hecho, cuyos efectos se seguirán viviendo durante décadas. Por favor. Un equipo defectuoso en la plataforma petrolera fue el causante del Desastroso para el medio ambiente. Deepwater Horizon, la plataforma petrolera de la compañía British Petroleum, explotó en el Golfo de México y poco después se hundió. Hoy recordamos este hecho, cuyos efectos se seguirán viviendo durante décadas. Un equipo defectuoso en la plataforma petrolera fue el causante del derrame de más de 200 millones de galones de petróleo en el Golfo de México, que duró 87 días. El derrame ocurrió después de una explosión que mató a 11 obreros. Las consecuencias ambientales han sido funestas. Son muchos los impactos negativos del derrame del petróleo sobre las aguas marinas. En primer lugar, porque impide la entrada de luz en el agua, ya que se forma una película sobre la superficie marina que imposibilita el proceso de fotosíntesis en las plantas, como las algas y las praderas marinas, de las que dependen miles de especies animales. ¿Las aves? Cuando son impregnadas de petróleo, pierden su capacidad de aislarse del agua, muriendo por hipotermia. Cuando intentan limpiar con su pico el plumaje, ingieren hidrocarburos que las envenenan. Algunas especies terrestres también pueden consumir hidrocarburos por alimentarse de animales contaminados, causándoles envenenamiento o taponamiento de las vías respiratorias, produciéndole la muerte por asfixia. Además, se destruyen ecosistemas frágiles y primordiales como los arrecifes de coral y los manglares.
La empresa petrolera British Petroleum fue multada por los daños causados con una millonaria suma de dinero. Pero estos continúan, porque el petróleo derramado no ha desaparecido. Oceanógrafos estadounidenses descubrieron que hay entre 6 y 10 millones de galones de petróleo enterrados en el fondo del Golfo de México, unos 100 kilómetros al sureste del delta del río Mississippi. Desastres como este demuestran que ya es tiempo de realizar la transición hacia nuevas fuentes de energía. Confiamos que esto servirá como un llamado de atención para evitar futuros episodios similares y así demostrar que somos capaces de aprender de nuestros errores. Nos vemos en un próximo capítulo de Reportajes Infotic. Hasta pronto. En pantano muchas especies murieron debido a ese gran desastre. Bueno, vamos a hacer unas preguntitas en relación a ese acontecimiento. Bueno, entonces, ¿qué es más importante, el daño ecológico o el petróleo que necesitamos para nuestro consumo? El daño ecológico es mucho más importante. ¿Por qué? ¿Qué puede afectar, por ejemplo, un derramamiento como ese que hubo ahí que dañó todo el Golfo de México? Agua contaminada, las especies. Uno también puede llegar a envenenar, aunque pues el agua que se contaminó ahí es agua salada, pues uno no consume agua de mar. Aunque hay países que utilizan el agua de mar, la desalinizan para el consumo de agua potable. Sin embargo, pues sí, los daños son catastróficos a todos los niveles, tanto el agua como el aire y las especies. Esto hace pensar lo necesario de hacer una transición a unas nuevas fuentes de energía. De hecho, en los últimos años, no sé si han visto el puje y los avances que han habido en materia en cuanto a movilidad con vehículos eléctricos. Por ejemplo, Tesla es uno de esos fabricantes que le está invirtiendo alma, vida y corazón porque ya es urgente y necesario hacer esa transición a nuevos mecanismos de combustible. Bueno, ustedes escucharon ahí en el video que el petróleo, después de derramado, ¿a dónde fue a dar? No prestaron atención. ¿A qué parte del mar fue a dar ese petróleo? ¿A qué? ¿Pero en qué parte? ¿Quedó flotando? ¿Se hundió? ¿Cómo? Una parte se hundió. Resulta que el petróleo, cuando ya se empieza a solidificar, el petróleo es un líquido así como aceitoso, así como el aceite. Después de estar a la intemperie, empieza a solidificarse. Y ya cuando se solidifica, tiende a hundirse. Lo que hace ahí en ese caso imposible limpiar el océano, porque ¿quién se mete a una profundidad de 1000 metros o 1500 metros a limpiar ese petróleo? Entonces, en ese caso, el petróleo representa un problema en el sentido de que como es más denso que el agua, pues cuando se solidifica, cuando es más denso que el agua, se hunde. ¿Qué daños puede ocasionar ese petróleo allá hundido en el lecho marino? ¿Qué más puede dañar? Las especies que viven abajo. De hecho, el lecho marino, y sobre todo en el Golfo de México, existen unas especies que llaman corales. ¿Saben qué es un coral? Muchos de esos corales se vieron afectados por ese derramamiento. Se perdieron un poco de hectáreas en corales debido a ese derramamiento. Bueno. ¿Fueron eficaces los métodos que utilizaron para recoger ese petróleo? Sí, no. ¿Qué sucedió después? ¿Se pudo limpiar todo el lecho marino o no se pudo limpiar? No, profe, obvio no. Obvio. Igual sí, fue mucho más muy grande, pues muy efectiva, porque en algún momento no utilizaba, claro, entonces
Y lo otro es que donde sucedió, eso fue ahí en la desembocadura del río Mississippi. No sé, para los que más o menos se ubiquen en la geografía americana, el Golfo de México, en esa zona, las olas, el oleaje del mar es muy agitado. Entonces se derrama algo ahí y luego ¿quién lo coge? Entonces ese petróleo al cabo de 2 días se había esparcido casi que por todo el Golfo de México. ¿Y quién recoge todo ese petróleo esparcido por todo el Golfo de México? Entonces, pues de hecho, aunque los esfuerzos fueron muchos, pues la labor para limpiar el océano fue casi que infructuosa. ¿Qué recursos naturales se sacrifican para la extracción del combustible y qué consecuencias trae el derrame de petróleo para los ecosistemas? No hay ningún recurso que sacrifique ahí. Ese sería un recurso natural que se estaría sacrificando con la extracción del petróleo. ¿Qué otros recursos se estaría sacrificando ahí? La misma agua. En algunos lugares de Estados Unidos utilizan el agua de mar para consumo humano. Pues no lo utilizan de manera directa, sino que les acabo de mencionar, ellos utilizan plantas desalinizadoras. Entonces consumir esa agua untada de petróleo pues va a tener efectos en la salud. ¿Qué puedes decir sobre la seguridad del transporte de este fluido? No sé si han visto alguna vez por allá en películas en los barcos en que transportan el petróleo. Son unos barcos cisternas, son metálicos. ¿Será que eso representa algún peligro si un barco eso llega a perforar? ¿Por qué? Se puede hundir. De hecho, en la década de los 80, si no estoy equivocado, como en el 87 fue más o menos, un barco petrolero de aquí de Colombia se hundió camino a Europa con un poco de toneladas de petróleo. Ese barco sigue ahí y contaminando, porque ese petróleo de todas maneras sigue contaminando. Si se perforó el barco de alguna manera, ese petróleo sigue derramándose ahí y sigue generando contaminación. ¿Qué puedes decir de la presión de los líquidos que se necesitan para métodos de extracción de petróleo? Ahora sí entramos en tema. ¿Alguien sabe cómo se extrae el petróleo? ¿Y cómo sacan el petróleo con esos tubos? ¿Con qué crees que lo succionan? Ni idea. Bueno, aquí explicar un momentico. Utilizan varios principios de la aerostática, entre ellos la presión. ¿Han escuchado que donde hay, por ejemplo, minas de carbón, donde hay minas de gas, existen muchos conflictos ecológicos, sobre todo con los habitantes de la zona, por un recurso muy importante que nosotros utilizamos? ¿Cuál es ese recurso? Por ejemplo, en La Guajira, ¿por qué están sufriendo? Exactamente. Resulta que el petróleo, vamos a poner aquí, esta es la tierra y el petróleo está por acá más o menos a unos 1500 metros de profundidad, donde se encuentran los yacimientos de petróleo. Para sacarlo de ahí, pues hacer un túnel como tal y sacarlo de eso es imposible. Habría que perforar 1500 metros hacia abajo y eso es. Lo que hacen es una perforación pequeñita, como dijo la compañera, como un pitillo. Cogen ese pitillo y el petróleo entonces queda expuesto ahí, pero resulta que ese petróleo por sí solo no va a salir, se va a quedar ahí, como cuando se deja un vaso ahí, él no va a salir para arriba, jamás, ¿sí o no? ¿Qué es lo que hacen? Resulta que son 2 tubos, por lo general en un pozo petrolero hay 2 tubos. En un tubo es por donde van a obtener el petróleo y por el otro tubo, ¿qué será lo que hacen para poder sacar ese petróleo? Hay una bomba que empieza a bombear agua, introduce agua por ese tubo. Esa agua, estamos hablando de un fluido que es más denso que el aire, que ocasiona esa altura de agua. Ocasiona una presión y esa presión obliga al petróleo a salir por el otro tubo. Entonces, para extraer
una tonelada de petróleo se necesitan toneladas, porque el petróleo es más denso que el agua, se necesitan toneladas, o sea, el doble de toneladas de agua para extraer esa mera tonelada de petróleo. Pero el agua que usan es el río, el mar o Utilizan afluentes. Por ejemplo, si estamos hablando de los llanos orientales, que es donde no hay mar, ¿de dónde van a sacar el agua? Cogen y desvían el cauce de un río, cogen el agua de ese río y lo utilizan para bombear el petróleo. ¿Cómo afecta eso? Secan el río. ¿Y quién se ve afectado ahí? La población de la zona. De hecho, en La Guajira es uno de los departamentos que en estos momentos hay crisis de agua debido a las minas de carbón que hay cerquita del Cerrejón. Para extraer toda esa cantidad de carbón necesitan toneladas, pero por cantidades grandes de agua. De hecho, desviaron el cauce de 3 ríos para poder extraer el carbón de esa zona. No hay otra manera de extraer ese mineral, porque es la más eficiente. Y resulta que las compañías primero piensan en el bolsillo. Entonces una compañía llega, hay una manera más ecológica, pero cuesta 10 veces más. ¿Está dispuesta? No, la más barata. Y la más barata es la que más daños ecológicos ocasiona. Aquí. Porque en un principio flota el petróleo. ¿Es más denso? Es menos denso. Si el petróleo no flotara, sería menos peligroso para el medio ambiente. Inicialmente, pues. Supongamos que hubo un derrame y el petróleo no flotara y no quedó una para el fondo. Sería más peligroso. Traería las mismas consecuencias, pero mire que, por ejemplo, ahí hicieron esfuerzos para recoger algo de ese petróleo. Si fuera desde un principio menos denso que el agua, digo más denso que el agua, sería peores las consecuencias. ¿Por qué? No podría hacerse nada. En ese caso, por ejemplo, todo el petróleo iría al lecho del mar y ya ahí se queda. Bueno. Esta parte de esta actividad pues no la voy a recoger como tal, era simplemente aquí de socialización. Quería pues como darles un aporte desde el área de medio ambiente y cómo la física se utiliza para la extracción de estos fluidos. Entonces vamos a recordar algunos conceptos, eso ya lo vimos en la guía pasada. El concepto de presión está relacionado con 2 elementos. ¿Cuáles son los otros elementos? Fuerza y área. Resulta que la presión entre menos área, que explicaba yo del puño, es más doloroso, un puño con el nudillo. Estamos aplicando toda la fuerza en un área muy pequeñita, a un puño con un área más grande. Lo mismo, por ejemplo, cuando estoy clavando una puntilla o clavo. Cuando yo estoy clavándolo, pues es más efectivo por el lado de la punta que por la cabeza. Por la cabeza, por más que yo me esfuerce, nunca lo voy a perforar la madera. Entonces recordemos que en el sistema internacional un newton metro cuadrado, o sea, fuerza sobre área, newton metro cuadrado, equivale a un pascal. ¿Ya? Esa unidad se puso así en honor a Blaise Pascal, que fue uno de los estudiosos de los fluidos. Listo, entonces un pascal esa es la unidad con la que medimos presión en física. Cuando ya hablamos de fluidos como tal, recordemos que la presión depende de 3 elementos. ¿Quién me lo recuerda? Densidad, gravedad y altura o profundidad. Y la presión atmosférica es la presión debida a la atmósfera o el elemento que tenemos encima de nosotros, que es el aire. Resulta que encima de nosotros, 35 kilómetros hacia arriba, hay una capa de aire, que es la que nos mantiene aquí aprisionados, como que no lo sentamos, no lo experimentamos, y por la cual podemos respirar. Si nosotros vamos allá afuera al espacio, uno de los efectos que empezaremos a sentir es que empezaremos a hincharnos, y de hecho nuestras órbitas o nuestros ojos saldrán de nuestras cuencas, debido a que nuestro cuerpo por sí solo ya ejerce una presión. El corazón, cuando bombea sangre, está ejerciendo una presión, o sea que nosotros adentro estamos experimentando una presión. ¿Quién más nos mantiene la sangre ahí adentro? La presión atmosférica, la que no permite
que ella se salga. Entonces, esa presión tiene un valor pues, a nivel del mar de 101.325. Este es el experimento que les hablaba yo, el experimento de Torricelli. Si yo, por ejemplo, introduzco mercurio en un recipiente, no son 70 centímetros, me equivoqué por 6 centímetros, son 76 centímetros. El mercurio solo va a descender hasta 76 centímetros. ¿Qué significa esos 76 centímetros? Esa altura de mercurio es la que se equilibra con la presión atmosférica. Eso va a suceder con todo fluido. Con el agua no son 76 centímetros, con el agua son como 10 metros. Si fuera con el aire, ¿sería más altura? Por ejemplo, un tubo con aire. ¿Sería más altura o menos altura? ¿Por qué más? Es menos denso. De hecho, con el aire tendríamos que tener una altura equivalente a lo que tenemos de atmósfera, es decir, 35 kilómetros de aire para equilibrar la presión atmosférica. ¿Listo? Bueno, vamos a ver aquí unos experimentos que precisamente que tienen que ver con presión atmosférica. No sé si desde casita están viendo los elementos que están aquí, ¿sí los ven? Sí, profe. Vamos a ver si lo puedo enfocar así. Yo diría que, bueno, yo aquí tengo una campana de vacío, se llama campana de vacío, ¿quién sabe por qué se llama campana de vacío? Nadie supone. ¿Aquí adentro qué hay? Aquí adentro hay aire. Pues nada, no, hay aire, hay un gas llamado aire. Yo aquí puse este peso con una segunda intención. Resulta que si yo cojo esta campana, cuando tiene aire, pues la puedo coger sin ningún problema. ¿Ya? ¿Por qué la puedo coger sin ningún problema? Pues porque el aire que está dentro tiene la misma presión de ¿dónde? De afuera. Hablamos de la presión atmosférica. Si yo cojo con esta bomba y extraigo el aire de ahí, una prueba y segundo de eso, claro. Sigue el plan. Nosotros pues ahí podemos mirar. Ustedes miren que cuando ya no hay aire, la puedo levantar sin ningún problema. Si yo desconecto, por ahí no va a entender nada. Téngalo levantado. Si deja esto suena al aire, ¿por qué sucede? ¿Qué pasó antes y qué pasó después de succionar el aire? Antes se levantaba, Uh-huh. ya después el aire y más liviano lo de abajo. Perdió la fuerza de presión, perdió la fuerza. Perdió la fuerza de presión. ¿Qué pasa cuando yo succiono el aire de esta campana? ¿Qué hay adentro de la campana? Además de las llaves, obviamente. Cuando succiona el aire. ¿Cómo? No hay nada. No hay nada. Y la nada representa nada. O sea, no hay ni una molécula. No hay ni siquiera oxígeno ahí adentro. De hecho, si yo metiera ahí una hormiguita, pues muy cruel. Si yo metiera una hormiguita, moriría asfixiada. Porque le extraje todo el aire y lo dejé sin nada para respirar. Entonces ahí está sucediendo un fenómeno. Esto acá afuera hay una presión, pero adentro ya no hay ¿qué? No hay presión. Entonces, al yo levantarlo, esa presión se va a experimentar tanto por arriba
como por debajo. O sea, el aire de abajo está presionando hacia arriba. Debido a que adentro ya no hay presión, entonces es más fuerte la presión de afuera, lo que no permite que la tapa se caiga. Cuando yo desconecto la bomba, ¿por qué? Porque empieza a entrar otra vez aire y ya se equilibra y ya puede haber tanto presión hacia adentro como presión por fuera. ¿Listo? Nadie tiene una bolsita por ahí. Iba a traer globitos, pero se me olvidaron. O un condón, yo se lo pago. Nadie maneja condón. ¿Usted tiene condón? No, eso es normal. Yo a la realidad cargado con condón. No tengo. Supongo que se puede dañar. Y está roto. Y está roto. Y no, pues sí que no hay que la otra. No, por la primera Vamos por eso. Son dos, yo tengo solo una. Yo tenemos que no había hecho eso. Bueno, pero tiene solo una. No, pero no, es que vean esta ratita. Pero no sé. Sí. Profe, Dígame. estoy obligado a volver a hacerlo de la presentación. Sí, ahorita. Son 2 horas, recuerdo. ¿Qué hora es? Ya. Son las 2 y... Ah, Omar, es que ya... Van a ser las 2:30. Estas 2 horas se van volando. Ya termino de explicar aquí y te aplico la sustentación. En la bomba. La que nos han hecho. ¿Qué succiona aceite? No te entiendo. No, tenemos aceite ahí, ¿qué pasa ahí? Pues el efecto no sería porque es que el plástico es muy duro. Aquí lo que voy a hacer es poner esto precisamente porque es más blandito. ¿Ya? Lo que quiero que observen es lo que sucede cuando tengo una bomba de aire. Vamos a suponer que esta bombita de aire somos nosotros, con nuestros órganos allá adentro. Y resulta que alguien de ocioso, vamos a suponer que ahí está ahí con aire, alguien de ocioso nos mandó al espacio sin protección. En inglés. Estoy viendo esta parte, dentro de 8 días traigo un condón no blue. El efecto que veríamos, pues ahí, les voy a lanzar el experimento, es que si no hay presión ahí, ¿qué creen que suceda con el globito lleno de aire? Puede llegar a reventar, o sea, va a inflarse hasta el punto de reventar. Funciona, pero con un globo. Dentro de 8 días lo voy a volver a repetir, sino que hoy olvidé traer. Listo. Les iba a mostrar otro efecto de la succión. Cuando yo lleno esto de agua,
completamente lleno de agua. Y no están viendo lo que ya. A ver, les pongo por acá. No se ve. Si no quiere dar trabajo, no se puede respirar. Entonces, cuando yo lleno esto completamente de agua hasta el tope, y le pongo aquí, porque no se cae el plato. No sé si desde casita lo están viendo. Porque ahí no se cae el plato. ¿Hay presión atmosférica en el vaso? No hay presión atmosférica. Resulta que el vaso yo lo tengo en el agua. Solamente hay una presión. No tanto el agua lo está sosteniendo. ¿Quién estaría sosteniendo por abajo? La presión atmosférica. Resulta que aquí la presión de este líquido, que son solo 10 centímetros de líquido, y eso no representa casi nada de presión, es muchísimo menor a la presión del aire. Entonces aquí la fuerza del aire le gana a la fuerza de la presión del agua. Si yo le empiezo a generar a estos burbujas para que entre el aire, a estas burbujas ahí, les llamamos atmosférica. Un poquito más de presión atmosférica ahí. Bastante resistente. Ahí ya colapsó. ¿Por qué colapsó? Entró. Entró la presión atmosférica del aire, que es mayor a la presión. Bueno, vamos a dejar de filmar aquí en la computadora. Bueno, entonces continuando con lo de la guía. Ya para terminar. Esto ya lo hicimos. Entonces recordemos que la presión se puede medir de varias maneras. Bares, atmósferas, milímetros de mercurio, pero en el sistema internacional la representamos por medio de Pascal. Listo. Así hayan varias maneras de medirla. Caballero, por allá, por allá. Así hayan varias maneras de medirla. El sistema internacional es con el Pascal. Vamos a empezar unas preguntas de cierre. Estas sí son para entregar. Esta sería la primera actividad de la guía número 2. ¿Por qué es mejor cortar el cuchillo por el lado afilado y no por el lomo? ¿Y por qué hay más presión? Porque es más pequeña el área. ¿Por qué es mejor clavar una puntilla con la punta y no por la cabeza? Lo mismo, porque es más pequeña el área. ¿Por qué los montañeros o los esquimales que utilizan una raqueta, campero, la silla está ubicada al lado de allá? Sí, esa disposición fue la recomendación de la Secretaría de Salud, ¿listo? Tenemos que respetarla. Los esquimales utilizan unas raquetas, no sé si han visto en películas. Ellos se ponen unas raquetas en los zapatos, unas raquetas gigantes para poder caminar en la nieve. ¿Por qué lo hacen de esa manera? ¿Hay más presión? Hay menos presión porque el área es más grande. Entonces, en una raqueta de esas, el peso del cuerpo está todo distribuido. Porque cuando el fakir es un mago, se acuesta sobre una cama de puntillas, estas no atraviesan el cuerpo. No sé si han visto eso alguna vez en un acto de magia. Porque la presión se distribuye. Entonces no que eso se distribuye en todo. Ajá. La requietica. Está muy torcida ahí. Resulta que hay un truco en donde hay una tabla llena de puntillas. Pero cientos de puntillas. No sé si lo han visto alguna vez. Y alguien se acuesta encima de esa cama de puntillas.
inclusive se paran encima de él y la persona no le pasa nada. Si hay punta. Sí, las puntillas son reales, de hecho yo lo he visto en la vida real. Las puntillas son reales, pero la persona no la atraviesa en esas puntillas. ¿Por qué? El peso del cuerpo está todo distribuido y a cada puntillito solo le toca como de un gramito para enterrar un gramito. ¿No le hace daño? No, simplemente lo que hace es como una especie de medio punción, pero no lo perfora, porque a cada puntilla le corresponde solo un gramito de toda nuestra carne. Muy distinto si el mismo truco se hace, pero con una sola puntilla. ¿Será que sobrevivirá el hombre? Ahí sí ya toda el área, todo el peso está concentrado sobre una punta y posiblemente lo va a atravesar. Bueno. ¿Por qué las burbujas de un líquido se van haciendo más grandes conforme llegan a la parte más alta? ¿Han visto eso en una piscina? En la medida que la burbuja va subiendo, es menor la presión, entonces ella se va expandiendo. Eso era lo que quería demostrarles ahorita aquí, pero se los puede viendo para la próxima clase. ¿Por qué? Las burbujas. Cuando respiras usando una pajilla o tubo bajo la superficie del agua, ¿por qué funciona cuando está cerca de la superficie y no cuando está sumergido adentro? Por el espacio de la pajilla permite que se salga. Por el espacio de la pajilla. Espera. Pues ahí están hablando de pajillas, de lo del snorkel. ¿Ustedes saben qué es el snorkel? Con lo que respiran los buzos, a pulmón libre. ¿Por qué funciona ahí cerquita de la superficie y no funciona en profundidades más grandes? Porque ya te tocan el agua. No, pero no tanto porque no haya aire. No, porque tiene por lo mismo una fase para Bueno, tiene que ver con la presión, pero no es que lo cierre. Ese tubito se utiliza para usted salir a la superficie, botar el agua y volver a respirar, ¿ya? Y luego usted sostiene el aire, puede sostener bastante tiempo. Pero si yo me voy más profundo, podré expulsar con facilidad el agua. No. ¿Por qué? Hay mucha más presión afuera, y al haber mucha más presión afuera, por más que yo intente expulsarlo, no voy a ser capaz. ¿Qué sucede si un pez de las profundidades del mar, o sea, que está bien profundo, de hecho hay especies que sobreviven a 2000 metros bajo el mar, se traslada a la superficie? Le va a ser difícil, pero va a sobrevivir o no. ¿Por qué? Son especies que están acostumbrados a que los aprisionen a toda hora. O sea, de hecho, sus órganos están acoplados para que mantengan esa presión. Si ellos salen a la superficie, pasa lo que nos pasaría a nosotros cuando salimos al espacio. Simplemente explota. ¿Listo? Bueno, chicos, vamos a dejar entonces ahí. Esto es estas 7 preguntas para enviar por vía WhatsApp. Chicos, los que acabaron de entrar, ¿dónde estaban? Estamos en la campaña. La verdad que somos del gobierno escolar. Ah, pero tienen ahí. ¿Con quién estaban? Con la psicóloga. A ver. Bueno, eso está en la guía. Yo envío la guía, está ahorita por la tarde. Ok, bueno chicos, entonces con los que están en casita dejamos entonces ahí. Me quedo aquí con los que están pendientes con la sustentación, que serían la guía 1. Recuerden que todas las guías, yo lo expliqué al principio de año, las guías hay que sustentarlas, porque se están valorando 2 elementos, entrega de trabajo y apropiación del conocimiento. A mí la sola guía no me puede decir si usted sabe o no sabe. Listo. Entonces por eso cada guía hay que sustentarla. Yo la expliqué hace 8 días. Usted no la ha hecho, campero, usted ya la hizo. Ah,